Vamos a otro tema. Las atenciones odontológicas cayeron entre un 70% y un 95% producto de la pandemia. Controles a niños con frenillos y extracción de piezas por urgencia son algunos de los pocos servicios dentales que han continuado durante la crisis sanitaria. Vamos a conocer más sobre este escenario complejo. Nos acompaña para eso la doctora Alicia Laura, segunda vicepresidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, Carla. Buenos días. A ver, evidentemente la situación que han tenido que atravesar los dentistas no ha sido nada fácil. Estábamos hablando ahí de un 70, un 95% de merma en la cantidad de atenciones. ¿Esto se ha ido recuperando? Si uno pudiera decir cómo se ha ido comportando la ciudadanía con la ida al dentista. ¿Qué podríamos decir en el marco de la pandemia? Claro, estas cifras pertenecen a una encuesta que se hizo a los megaprestadores. Son las grandes clínicas. Ya. La situación se ha podido ver más afectada en las clínicas pequeñas, donde las bajas en las atenciones han sido mayores. Dada la situación actual, donde ya se cuenta con todos los elementos de protección personal, también tenemos protocolos que ya se han trabajado, están dadas todas las condiciones de seguridad para poder atenderse. El profesional odontológico es un profesional que está formado justamente en el tema de los usos de los elementos de protección personal. Siempre hemos tenido atenciones con estos elementos, con mascarilla, con guantes. Ahora, en el contexto de la pandemia, se suman algunos elementos, unos pocos elementos más, pero ya el profesional cirujano dentista está capacitado, así que el llamado a la población es atenderse tranquilamente porque su profesional tratante está guardando todas las medidas de seguridad para ustedes. Laura, ya te voy a preguntar por los protocolos y las medidas de seguridad que se han tomado, pero en esta baja, ¿había susto simplemente o hay de verdad argumentos para pensar que una ida al dentista puede ser riesgosa si no se toman las medidas para el paciente y para el dentista? Porque entiendo que ahí también incluso hubo alerta de parte de ustedes mismos de decir, ojo, porque aquí sí efectivamente se pueden dar contagios. Claro, al inicio de la pandemia no se contaba con una evidencia sobre cómo era el comportamiento del SARS-CoV-2. Entonces, las recomendaciones internacionales eran justamente limitar las atenciones a solamente urgencias, emergencias y tener todos estos resguardos posibles. Entonces, nosotros vimos los protocolos internacionales, nos asesoramos constantemente con países que ya están en una etapa más avanzada de la pandemia y justamente gracias a estas recomendaciones ya pudimos tener la claridad de que cuidando del manejo de las barreras de protección y todas las otras indicaciones estándar, se puede lograr dar una atención en el marco de la seguridad. Y recordemos que inicialmente, ¿por qué fue el llamado? Porque también, por un lado, al inicio de la pandemia, estamos hablando marzo, abril, había una escasez de elementos de protección en el mercado. Los países productores, China y otros países más, estaban en su etapa más álgida de la pandemia. Por lo tanto, no había producción de este tipo de elementos y no habían importaciones. Entonces, en el mercado nacional era muy difícil poder encontrar estos elementos y dada la escasez, se hizo el llamado justamente a ocupar estos elementos existentes, los pocos elementos existentes en el mercado, para estas atenciones impostergables, urgencias y emergencias. Ya. Ahora, ¿qué es lo adicional que va a encontrar la gente que vaya al dentista cuando esta pandemia no ha pasado, pero al menos ha permitido mayor movilidad y retomar, no la normalidad, pero algo más parecido a la normalidad con coronavirus? Porque tú me decías, siempre trabajamos con guantes, siempre trabajamos tratando de protegernos con mascarilla. ¿Qué se ha tenido que adicionar para que hoy día sea seguro ir al dentista? Hay bueno, el tema de la organización de la visita del paciente se inicia desde el contacto telefónico. Al paciente se le dan ciertas indicaciones de cómo acudir, se guarda también en la misma sala de espera el distanciamiento social. Son indicaciones que son válidas para todo tipo de recinto donde haya una afluencia de gente. Entonces se le da todas esas indicaciones al paciente, luego también se sigue con la indicación del lavado de manos, la higienización de manos, y al colega lo van a ver con otros elementos extra de protección personal, como son el escudo facial, probablemente una pechera desechable, la técnico también en la misma sintonía, con los mismos elementos, y se da también todo un tema después de sanitización, de desinfección del ambiente,
y un tiempo entre paciente y paciente también más prolongado. Entonces, todas estas medidas son justamente para poder hacer la atención con más seguridad. Ahora, los pacientes, ¿a qué deben estar atentos? Porque tengo la impresión de que en esta relación dentista-paciente, aquel que está más expuesto es el paciente efectivamente. Uno tiene que abrir la boca, no puede estar con una mascarilla, tiene que dejarse examinar con instrumental, donde también ha habido gente anteriormente. Cuando yo entro a una consulta de un dentista, ¿qué debería ser útil, en qué fijarse, en qué exigir? No sé si, por ejemplo, se puede mirar que se cambien los guantes efectivamente, que higienicen al frente del paciente cada uno de los artículos. Los artículos son todos estériles, entonces allí no hay problema con que un artículo haya sido usado en otro paciente. Entonces, el material es estéril. Algunas clínicas usan material estéril, otros material descartable, pero el material es por paciente, no es compartido, de uso compartido. Ya, Entonces, pero por ejemplo el ahí, asiento, la camilla, debería ser desinfectado entre paciente y paciente. Todos esos protocolos se tendrían exacto. Y que por eso aplicar. por eso el El tiempo que vasito del hay agua y entre todas esas paciente y cosas. paciente. Sí, por eso el tiempo entre paciente y paciente para poder hacer justamente ese tipo de higienización del ambiente. Y ahí el paciente no puede estar presente porque si hubo el desarrollo de un aerosol, hay que esperar el tiempo para que el aerosol decante y allí empezar a hacer la higiene. Por lo tanto, ahí es un tiempo donde en ese ambiente tiene que esperarse para poder lograr esa decantación del aerosol para poder proceder a la higienización. Ya, eso va a significar tener horas mucho más espaciadas entre persona y persona. No deberían Exactamente. venir dos pacientes. O sea, no debería pasar que yo voy al dentista, viene saliendo un paciente y yo entro. Claro, salvo que, por ejemplo, haya en el recinto dos box. Ah, claro, Entonces pero al ahí mismo box probablemente no. utiliza, claro, ahí no, porque hay un tiempo, como te digo, que tiene uno que disponer para la preparación del ambiente, para el próximo paciente. Ya, y tú me dices que generalmente o siempre, lo que pasa es que aquí uno confía en que todos cumplan con el estándar profesional también, pero los guantes y toda la implementación debería ser estéril o debería haber sido botada y reutilizada, o sea, traída para utilizar una nueva, digamos. Eso siempre tiene que ser así, más allá de la pandemia. Sí, sí, no, eso ha sido siempre. Eso en tiempo, desde el VIH que se utiliza esa normativa y nosotros utilizamos material por paciente. Laura, ahora que la gente empieza a volver al dentista, ¿se han encontrado con afecciones o con una salud dental peor a raíz de la pandemia y estos meses que pasaron sin cuidarnos tanto, con más estrés? Pienso, no sé, en el bruxismo, tanta gente que reporta que bruxa y en una situación estresante como esta a lo mejor pudo haber sido más. ¿Cuál ha sido el panorama de la vuelta al dentista? Sí, hemos visto que cuadros que son leves o moderados se presentan actualmente con una complejidad mayor, dada justamente esto que mencionas, del tiempo que la gente ha esperado para atenderse, ya sea porque la movilidad ha estado reducida con los confinamientos o por temor. Entonces, esta postergación de atenciones ha hecho que justamente cuadros que sean de un tratamiento mucho más leve pasen a tener una complejidad mayor. Eso nos preocupa justamente este deterioro en la salud bucal de la población, nos preocupa también en el tema del servicio público, que las listas de espera se hayan aumentado. Antes de la pandemia estábamos con un aproximado de 500.000 personas esperando en listas de espera para atención odontológica de especialistas en el sistema público. Entonces nos preocupa esta situación también y nos preocupa que en la parte privada también la gente haya postergado su atención y que los problemas, como te decía, revistan ahora un carácter más complejo. En el caso de los niños, porque lo partíamos diciendo, ha sido un poco distinto. ¿Los niños han seguido yendo o de todas maneras han notado una baja? Porque hablábamos ahí de aquellos niños que tienen frenillos, por ejemplo, que igual tuvieron que ir durante la pandemia porque necesitaban hacerle la mantención, apretar los brackets, etcétera, etcétera. Y no sé si eso corre para otros controles o también en el caso de los niños bajó mucho la afluencia de público. Bajó en general y el tema de los controles de ortodoncia también se vio afectado, porque como te decía inicialmente, el llamado a la población era de no salir de casa. Entonces hubo mucha consulta que se vio postergada y recién se están retomando los controles.
Así que los pacientes han llevado ahí el cuidado de sus aparatos, de sus tratamientos. Ha habido también mucha teleodontología, que es el contacto con el paciente, ya sea por medio de Zoom, de llamado telefónico, WhatsApp, etcétera. La coordinación con los pacientes en caso de tener alguna complicación, mientras tanto no se podían dar las atenciones presenciales. Ya, ¿y se puede? ¿Hay varias patologías que se podrían tratar a distancia? Aquellas que no implican un procedimiento, sí. Ya, pero caries, por ejemplo, uno tendría claro, que no, igual ahí terminar yendo al eso dentista. indica un procedimiento, pero si tiene una urgencia, algo que le moleste, uno puede más o menos orientar al paciente en algunas acciones que lo puedan ayudar a sobrellevar esa urgencia, si es que se puede evitar hacer un procedimiento. Pero actualmente el panorama es distinto. Ya ahora tenemos otra situación donde muchos territorios han pasado de cuarentena, transición y ahora apertura. Por lo tanto, ya el llamado es a la población a recurrir a su profesional odontólogo para poder solucionar sus problemas. Bien, pues una tranquilidad que ahora sea seguro. Los mismos dentistas reaccionaron de forma preventiva en el momento en que empezó la pandemia hasta estar con más evidencia, con más equipamiento y poder contar con consultas más seguras. Así que este es el momento tal vez de ir retomando, pero con los consejos que nos has entregado y fijándose bien que todo se esté cumpliendo, que me den una hora espaciada, que no entre al lado de otra persona, etcétera, para mantener las medidas de autocuidado. Muchas gracias y bueno, éxito también en esta vuelta progresiva donde más gente comienza a volver al dentista. Que te vaya muy bien, Laura. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.